que a mí no me toca cambiarte a ti. Aunque estés muy mal, aunque a mis ojos estés muy mal, no me toca a mí, me toca acompañarte, me toca estar ahí contigo si a mí me hace bien, si yo lo deseo, para que tú solito encuentres tu momento de cambio. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Verdades con Mezcal. ¿Cómo estás, primoso? Muy bien, primazo, muchas gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, muy bien. Hace calor, pero muy Bastante. bien. Sí, climas bipolares. Así es. Pero bueno, el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, primoso? Pues es este tema bastante igual, como cada episodio, ¿no? Sí, claro. Amplio, controversial, en el cual queremos hablar acerca de, pues, el daño que pudieran causar los padres o nuestros padres por las expectativas que ellos crean sobre nosotros mismos, ¿no? Claro. Y no solo los papás, ¿no? Digo, todo empieza desde ahí, pero después, ¿qué hacemos nosotros con esas expectativas? ¿Hacia dónde nos llevan? Y lo que los demás piensan de nosotros también, ¿no? Exactamente, que eso es muy importante. Claro, y bueno, para esto no estamos solos. Hay temas que sí podemos debatir nosotros dos, pero bueno, hoy necesitamos a una experta para hablarnos de este tema. Claro, un poquito de ayuda. Un poquito nunca de está ayuda más. profesional. Y bueno, aquí tenemos a Michelle Ríos. ¿Cómo estás, Mich? Ella es psicóloga. Y pues bueno, bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí. Me encanta que me inviten y participar en momentos, en videos así donde nos permitimos cuestionar, que eso es todo, ¿no? Que nos permitamos preguntarnos si nos es funcional, qué nos es funcional, cómo lo podemos hacer mejor, que lo que dicen este tema de las expectativas y de los papás y luego qué hacemos nosotros con ellas, es súper interesante. Y creo que la idea no es nada más como decirles, están mal, sino cómo le podemos hacer para que lo hagamos de una manera más funcional. Muchas gracias. No, gracias a ti por estar aquí. Y es justo eso, Mitch, porque hemos visto, bueno, algo muy concreto que dices, preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos lo que pensamos. Pero muchas veces para hacer esto hay que ver de dónde viene, ¿no? De dónde viene que pensamos que esto está bien o que está mal, ¿no? Porque muchas veces esto viene de nuestros padres, de nuestros amigos, de toda una generación, muchas generaciones, y que muchas veces no nos preguntamos, ¿no? Y se generan problemas como, bueno, ahorita, no sé, la homofobia, estas injusticias, todo contra las mujeres, y muchísimos otros temas, pero que al final vienen de generación en generación en generación. Y ahorita yo creo que un punto sumamente importante, y por qué hablamos de las expectativas, es por el amor propio, por todo esto, ¿no? Porque al final lo que genera las expectativas es eso, que te sientas bien contigo mismo o que no te sientas bien contigo mismo, ¿no? Pero me gustaría que empezáramos por definir qué son las expectativas. Pues mira, las expectativas son, si lo tocamos, porque puede haber tres tipos, ¿sabes? Hay expectativas de mí para otras personas, que es como el ejemplo que hablamos de los papás, que es como mi idea es una ideología, la idea que yo tengo a futuro, ya sea a mediano o a largo plazo, de cómo tiene que ser algo o alguien. Yo puedo tener una expectativa de un viaje, por ejemplo, y es una idea a futuro, y desde ahí nos puede empezar a perder un poco porque es como si ocupara parte de mi energía en pensar en un futuro que no ha llegado y ya no estoy aquí. Entonces no sé si les ha pasado como con un viaje que tengo la expectativa de que va a estar increíble, cómo me la voy a pasar, cuánto me voy a gastar, y a lo mejor en el momento que llegamos ahí podemos encontrar estos sentimientos que son tan típicos cuando las expectativas son altas, como la frustración, el enojo, la tristeza, ¿no? Claro. Entonces podemos tener las expectativas hacia alguien más, que aquí entraría este ejemplo de los papás con nosotros como hijos, y puede haber también las expectativas de mí mismo, ¿no? Que es lo mismo, esta idea de cómo tengo que ser yo, cómo tengo que actuar, qué resultados debo de tener en un momento determinado. Entonces, ¿qué pasa cuando yo estoy yéndome a pensar tanto en el futuro, que es algo que es muy común ahorita? Nos encontramos con algo que se llama ansiedad. Entonces, no estoy en el presente, estoy pensando en cómo debería ser yo, cómo debería cumplir lo que, por ejemplo, mis papás quieren, y empiezo a encontrar esta ansiedad de no estar viviendo este momento y estarme adelantando a algo que ni siquiera sé si voy a poder tener.
Y a veces el mix es como si encontráramos un cóctel de ansiedad, con frustración, con enojo, con tristeza, que se puede empezar a generar. Pero entonces, en resumidas cuentas, es una expectativa, es una idea de cómo algo o alguien tiene que ser en un futuro, ya sea a mediano o a largo plazo. ¿Y cómo se constituyen las expectativas? Porque tenemos una idea, pero esas ideas vienen conforme... Y parten de algo. Ajá, parten de algo. ¿De qué? ¿De creencias? Sí, ¿no? Obviamente. Sí, acabas de darle en el clavo una palabra. Y, ¿sabes? Yo creo que no podemos vivir sin expectativas o sin creencias, porque como seres humanos que somos... Nos constituimos por eso. Nos constituimos por eso y somos seres que, hasta lo que ahora se sabe a diferencia de otros animales, nosotros tenemos la idea y la claridad del futuro, ¿sabes? O sea, si en un perrito, por ejemplo, se supone, no me atrevo a decir que así es, porque quién sabe qué vayamos a encontrar después, pero se supone que ellos no están pensando en qué va a pasar en 1 año, en 2 años. Nosotros como seres humanos somos conscientes de nuestro estar aquí, de nuestro estar en el futuro. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las creencias se van construyendo en nosotros desde que nacemos, las expectativas desde antes de nacer. Nosotros llegamos al mundo ya con expectativas que no te preguntaron si las querías así o no, ¿no? ¿Cómo qué tipo? Por ejemplo, creo que platicábamos un poco, hablábamos incluso del nombre, ¿no? No sé ustedes qué opinen, pero si ahorita les preguntamos a nuestros papás, yo tengo 2 nombres, ¿no? Soy Karina Michelle, pero desde el momento yo todavía no había nacido y mis papás ya eligieron para mí ese nombre. Si ustedes hacen el experimento, o los que nos están viendo, de preguntarle a papá o a mamá por qué me llamo así, desde ahí vas a poder empezar a encontrar algunas expectativas. Tal vez porque te llamas igual que yo y que mi papá, y entonces pues eres el primogénito. O tal vez porque Michelle significa esto. Entonces yo desde ahí ya te estoy empezando a crear cómo me gustaría que seas un poco, hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, las creencias son algo natural en el ser humano, las expectativas también, pero se van pasando un poco de generación en generación. Sí, claro. Siempre tan silencioso primero. No, es que de verdad es increíble, ¿no? Cómo es que realmente cosas pues tan chiquititas, que igual es algo que comentamos, pueden realmente pues impactar de gran forma. Es algo que en algún momento, pues igual en una plática nuestros papás comentaron acerca precisamente de los nombres, ¿no? Que no te recomiendan que pongas tu nombre a tu hijo, porque ya desde ese momento le estás asignando esa carga como de, pues yo me llamo igual que mi papá y tengo que ser mejor que él, o tengo que ser igual que él, o tengo que, pues simplemente ser como él fue, ¿no? Entonces es eso, pues esos pesos que de repente nos pueden asignar inconscientemente, ¿no? Sí, y el nombre es uno muy, muy fuerte, ¿no? Yo me atrevo a decir, a lo mejor a título personal, creo un poco en lo que dices. Yo creo que es mejor no poner el nombre que viene de generación en generación, porque sí ya se vuelve una carga inconsciente, ¿no? Y a eso le podemos sumar todo ahorita que estábamos hablando de los papás, desde el nombre yo a lo mejor pienso que tú vas a ser el primero, el mayor, y los roles que juegan, ¿no? Incluso el ser el hermano mayor y llamarte como el papá y como el abuelo, pues a veces es el que es como el que tiene que ser más responsable. Sí, el que ejemplo, tiene que ser el líder, el fuerte, sí, claro. Tú acabas de decir algo muy, muy importante, que es algo inconsciente. ¿Y por qué quisimos hablar de este tema y esto se relaciona? Porque hoy vemos en muchos lados que, no sé, vamos a hablar de redes sociales, un tema que, bueno, todos conocemos, sabemos el impacto tanto positivo como negativo. ¿Y por qué digo que se relaciona el inconsciente? Justamente porque llega un punto en la vida de cada persona donde las expectativas pesan demasiado. Y de todos nos llega. Que al final lo que nos han enseñado, las creencias que nos han compartido, todo llega a un punto y pesa. Y se relaciona a lo que platicábamos la vez pasada. Ahí tiene que haber una separación entre qué es lo que yo he tenido y qué es lo que voy a hacer o voy a tener. Pero ya dependiendo de mí, ¿no? Y creo que es algo sumamente importante resaltar que las expectativas mucho son inconscientes. Que realmente, pues sí, como decimos desde el nombre, ¿no? Que al final, pues, no sé, un ejemplo, yo me llamo igual que mi papá, ¿no? Por ejemplo. Ok, justo eso viene las expectativas, como dices, pero ¿qué pasa con problemas más grandes? Con, hijo, tienes que trabajar o tienes que estudiar esto.
hijo, tú te tienes que casar, o hija, tú te tienes que casar con alguien que tenga dinero, etcétera, ¿no? Millones de ejemplos que al final definen tu vida. O sea, ¿tú cómo crees que esto es bueno, es malo, se puede cambiar? Sí, ¿sabes? Les platico, a mí no me encanta el término de bueno o malo, porque creo que estamos programados para pensar así, ¿no? Como que es bueno, blanco, negro, que es bueno o que es malo. Y realmente creo que no existe lo bueno y lo malo. Existe a lo mejor lo que te hace... lo que a ti te agrada y lo que no. Lo que te es funcional o no, lo que te haces bien o lo que te daña, ¿no? Pero sí, ¿sabes? Ahorita que te escucho decir esto, yo lo imagino, o sea, en mi mente está como si fueran 3 pasos que tenemos en la vida, hablando de expectativas, ¿no? El primero son todas las expectativas que el entorno o que el mundo me carga a mí desde que soy pequeñito y que a lo mejor yo ni siquiera tengo la conciencia para cuestionarlas. No le podemos decir a un niño de 5 años que cuestione lo que le dice su mamá, su papá, o a un niño de 6 su maestra, ¿no? Porque en esa edad estamos pasando por un momento en el que creemos todo lo que el mundo nos está diciendo, sobre todo de las personas que son nuestros seres... Sí, cercanas a nosotros. Tenemos como nuestros pequeños superhéroes de chiquitos, ¿no? Que pueden ser mis papás, mi abuelo, mi maestra. Y por supuesto que a un niño, lo que papá o mamá diga, si papá dice los niños no lloran, yo no lo voy a debatir, yo voy a decir, claro, los niños no lloran. Sí, va a crecer con esa idea. Y es maravilloso verlo en la escuela, ¿no? Porque cuando llegan a la escuela es como si fuera el choque de ideas y de creencias entre ellos. Porque llega el niño que dice, no, yo puedo llorar y no pasa nada, y el otro va a decir, claro que no. Sí, no puedes llorar. Los niños no lloran, ¿no? Entonces, justo ahí lo imagino como estos 3 pasos. El primero, cuando el mundo, tu entorno, quien sea, porque no necesariamente tienen que ser los papás, me carga de todas estas creencias y entre ellas las expectativas que tienen de mí. A veces a veces pueden ser muy chiquitas que como papá o mamá no nos damos cuenta que lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, esto de los niños no lloran, o tú como niña siempre tienes que estar limpia y tienes que lucir bonita, no te puedes ensuciar. Desde ahí estamos cargando de creencias a la niña que va a crecer con esa ideología y también la estamos cargando de una expectativa mía. Yo espero que mi hija sea una princesa siempre y que siempre sea súper femenina y siempre esté bonita, ¿no? Claro. Pero de ahí pasamos a este momento en el que dices, ¿no? Lo imagino como si este fuera el primer punto. El mundo me carga de expectativas y de creencias. Y después llega un momento en el que estas expectativas, cuando voy creciendo, ya ni siquiera va a tener que pedírmelas el mundo. A lo mejor yo me las voy a autoexigir a mí. Y somos expertos haciendo esto. No sé si ustedes se encuentran a veces teniendo autoexigencias. Sí, claro, por supuesto. Sí. Y muchos que no sé, bueno, muchos que sí sé de dónde vienen y otras que no. Pero llega un momento donde me frustro si no las cumplo, o al contrario, ¿no? Que en la parte buena, que me alegro cuando las cumplo y me siento realizado, etcétera. Y sí, ¿cómo no? Sí, claro, como dices, pues ya como que te empiezan a programar inconscientemente, ¿no? Y es algo que igual en la primera plática que tuvimos es un tema que tuvimos la oportunidad de tocar. De, pues simplemente la puntualidad. Bueno, para no alargarnos tanto, la puntualidad, ¿no? Si tu papá es puntual, pues tú vas a crecer con esa idea de, pues yo tengo que ser puntual, ¿no? Y si me dicen a las 8, es a las 8. Y si no, pues relacionándolo al ejemplo del papá, pues dependiendo de su carácter, de su forma de ser, pues a lo mejor hay personas que son muy radicales, ¿no? Y si llegas tarde, yo ya no te recibo, o yo ya no te hablo, o ya no te veo, ¿no? Claro. Y son costumbres o creencias, pues que empieza a adoptar el niño porque empieza a ver eso. Ya, pues mi papá es así, yo igual. Inconscientemente, o a veces conscientemente también. Claro, y ahí es lo que decíamos del tercer punto, ¿no? Como el primer punto es cómo me programan, cómo el mundo me enseña a mí, qué creencias y qué exigencias ponen en mí. Después es como esas yo ya las voy a adoptar muchas veces inconscientemente, como decías tú, ¿no? Como esto de la puntualidad. A lo mejor este niño que de chiquito su papá fue súper exigente con la puntualidad, a lo mejor llega un momento en el que él se exige a sí mismo ser puntual. Y cuando ve que va manejando en el auto y que va a llegar 5 minutos tarde, te puedo asegurar que hay muchas personas que cargan esto y que es una angustia y una ansiedad increíble porque voy 5 minutos tarde. Y a lo mejor la persona que me está esperando ni cuenta se ha dado. Está feliz de la vida esperándome, ¿no? Sí. Pero ahí está ya la autoexigencia.
Y luego viene el tercero que se relaciona con lo que tú decías, que es cómo ahora ya no nada más me lo voy a exigir a mí, sino que yo voy a exigirlo al mundo porque voy a creer, tengo esta creencia de que así tienen que ser las cosas. Y esta persona ya no nada más va a entrar en angustia cuando vea que va a llegar 5 minutos tarde. A lo mejor en el trabajo se va a convertir en el jefe que si llegaste 1 minuto tarde te va a descontar, no te va a pagar el día. Sí, o te va a despedir. O te va a despedir. Claro. Pero ahora, ya analizando estos 3 puntos, creo que justo lo que nos platicabas era que las expectativas como son buenas, como son malas. Tampoco estamos crucificando las expectativas porque, como dices, son naturales. Pero yo creo que el problema es cuando ya te empieza a afectar, ¿no? Porque, digamos, a todos nos gusta la puntualidad, ¿no? Porque, pues, al final, digo, tú estás contando con un espacio de tiempo, igual y si tienes una cita, pues tienes algo que hacer después, etcétera, ¿no? Sí, pero ¿qué pasa cuando ya te empiezas a enojar? Cuando ya empieza la ansiedad. Y al final, después de estos 3 puntos, como dices, se lo das al mundo, pero después a tus hijos, y después ellos a sus hijos, y completamos el círculo, ¿no? Pero no, o sea, no todas las expectativas son malas, perdón. No, claro que no, y qué bueno que lo dices porque hay muchas que son funcionales, como lo que tú nos estabas contando, que descubres que hay autoexigencia en ti y que a veces hay esta ansiedad, pero también a veces te das cuenta que te ayuda a lograr cosas y que se siente rico, ¿no? Les voy a poner un ejemplo personal, ¿no? Yo hoy puedo decirles que tengo muy claro cómo desde casa, sobre todo con mi papá, si me estás viendo, te mando un abrazo, lo vamos a quemar un poquito aquí en función de que todos lo conozcan, ¿no? Pero, por ejemplo, mi papá es una persona muy de metas, súper puntual, muy claro, muy quisquilloso en sus cosas, sobre todo también en su trabajo, en su desempeño, ¿no? Entonces, yo hoy por hoy puedo descubrir que he cargado o que muchos años cargué con esta creencia inconsciente de que yo no podía equivocarme, ¿no? No puedo cometer errores, tengo que hacer las cosas perfectos, soy una mujer muy perfeccionista en muchas cosas que hace. Y este perfeccionismo a veces se puede sentir ansioso, se puede sentir angustiante, me puede incluso limitar, ¿saben? Me puede limitar a hacer cosas. Pero creo que la clave ha estado en, uno, la palabra con la que empezamos hoy y lo que me encanta que ustedes hacen en estos videos, que es cuestionar. Yo hubo un momento de la vida en el que tuve que cuestionarme para qué tenía que ser tan perfeccionista, incluso de dónde venía, como dices tú. Y al cuestionar me doy cuenta que hay veces que mi perfeccionismo me encanta y me ayuda y me ha ayudado a conseguir muchísimas metas, ¿saben? Claro. Y hay otros días en los que digo, ahorita no cabe, o sea, ahorita estoy exagerando un poco. Entonces, ¿a qué voy con esto? Es natural que hablando de nuestros papás, que tengan expectativas en nosotros, y me atrevo a decir a los papás que nos ven, muchas expectativas son necesarias y van a funcionar como una motivación en nosotros. Porque ahí tenemos otra palabra, ¿no? A veces si yo tengo una expectativa, eso me motiva a echarle más ganas, a levantarme temprano para llegar a tiempo, a muchas cosas. Pero creo que en cada uno de estos 3 puntos hay algo que podemos hacer. Cuando es desde los papás, creo que no se trata de que no tengan expectativas en sus hijos. No podríamos funcionar así. Se trata de que cuando las pongamos, seamos flexibles, y ahorita a lo mejor lo revisamos un poco más, y le permitamos al otro cuestionarla, le permitamos ver cómo se siente con eso, si sí le gusta, si sí le ayuda a lograr metas, o si más bien lo limita. Y cuando estamos en nosotros, como el ejemplo que yo les ponía, es que nosotros nos permitamos cuestionarnos. ¿Me hace bien o me hace mal? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Me gusta o no me gusta? ¿Cómo se siente en mi cuerpo? Resulta que con esta idea, pues me da ansiedad, me da angustia, me sudan las manos, me da taquicardia. Pues ahí tu cuerpo te está diciendo si es buena o mala para ti, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Digo, porque yo lo platicaba en terapia, ¿no? Vayan a terapia, es bueno. Lo platicaba de, el mundo va a tener expectativas, como ya lo hemos comentado. Tú vas a tener expectativas de ti mismo. Pero ¿qué pasa cuando no funcionan? A lo que voy. ¿Qué pasa cuando tú no lo quieres tomar? Porque mucha gente se siente obligada, ¿no? Mucha gente es como, es que yo tengo que estudiar esto porque si no mi papá me va a correr de la casa. O lo vemos mucho con este tema de violencia hacia las mujeres, ¿no?
muchas veces las expectativas de la familia, del propio esposa o esposo, en este caso, te limita a hacer cosas que tú sientes que están bien, ¿no? O que tú no quieres hacer en su defecto. Pero ¿qué pasa cuando no las quieres? Realmente es una decisión, no sé si sea hasta heroica, ¿no? Una decisión, y hablábamos de esto hace un ratito, ¿no? Hasta heroica para ti, una decisión que me atrevería a decir egoísta consciente. Y qué rico reconciliarnos con esta palabra, ¿no? Decir, es sano que yo sea egoísta si lo soy conscientemente, si sé para qué lo hago. Fíjate que las expectativas, cuando nos las ponen a nosotros en este primer punto, eventualmente se van transformando en estas creencias, algo que desde la psicoterapia Gestalt nosotros conocemos como introyectos. Y esta palabra es maravillosa que la conozcamos porque nos encontramos con ellos todo el tiempo, ¿no? Me pones esta expectativa, me dices que esto que yo tengo que ser así o que el mundo tiene que ser así, y yo lo voy creyendo a tal punto que se convierte en mí en un introyecto. Un introyecto es como una idea rígida que tengo como taladrada, como si la tuviera en mi chip en el cerebro en algún punto. Sí, que ya ahí quedó programada. Ahí quedó, y a veces yo ya ni me doy cuenta y creo que es una idea mía, pero por ejemplo, yendo a terapia, como lo comentas, ahí podemos empezar a encontrar que hay ideas que no son tuyas, que las compraste del mundo. Y como tip, casi siempre cuando decimos tengo que, ahí está un introyecto. O sea, cuando digo, no es que yo tengo que levantarme temprano, no es que yo debería ser más profesional, no, yo debería sacar 10 en la escuela, porque si no, pues ¿para qué estoy aquí? ¿No? Ahí ya te empiezas a encontrar con todos los introyectos que tienes. Entonces, sí es una decisión heroica, pero creo que necesitamos empezar por cuestionarlos, a veces, como por ejemplo en proceso terapéutico, o incluso ahorita si nos están viendo puedes empezar a hacerlo. Cada que escuches un tengo que o un debería, deberíamos preguntarnos de dónde viene esta idea, si será tuya o no. Y ¿sabes? Creo que lo más importante es cómo te hace sentir. Es que muchas veces mucha presión, ¿no? Porque justamente yo veo muchas personas desde que me he estado preguntando eso y le he platicado del tengo que hacerlo. Y de verdad yo las siento tan obligadas, pero no tienes que, ¿sabes? Y las siento como hasta que sufren. Sí, lejos de ser un gusto, ya es una obligación, ¿no? Ajá, y de verdad pesa mucho. ¿Y qué pasa cuando estas decisiones que tienes que hacerlas conforman tu vida? O sea, igual y lo haces porque son las decisiones más importantes de tu vida, ¿no? Me tengo que casar con esta persona, tengo que estudiar esto, tengo que tener hijos. Pero muchas veces son por estas creencias que te han dado, ¿no? Todos. Tus papás, tus amigos, tus tías, quien sea. Que al final cuando tú las cumples, y creo que esto es lo más peligroso de todo, te sientes vacío. Sí, justo ahí, porque descubres que, o a lo mejor no lo descubres y no sabes por qué, pero no era algo tan tuyo, no era algo que tú reflexionaste y que tú dijiste, sí, porque va a haber introyectos con los que nos encontremos y que a lo mejor los reflexionemos y veamos que viene de mis papás, etcétera, pero que seguramente si tú las saboreas y las exploras dices, pero ¿sabes qué? Sí estoy de acuerdo. Sí, o sí me sirve. Me sirve, sí me gusta. No sé, otro introyecto que les puedo poner mío, que tengo clarísimo desde la infancia, era no decir mentiras o ser como honesta, ¿no? Entonces, como seguir las reglas, ¿no? Entonces, yo hoy puedo tener claro que estas ideas vienen desde mi infancia, que mi mamá en casa era como súper penado decir una mentira o saltarte una regla, pero hoy decido sí seguir ese introyecto, sí seguir esa regla, pero porque yo ya lo elegí, porque yo ya decidí que me hace bien. Y hoy pueden encontrarse a Mitch parada en un alto sin absolutamente ningún auto y no me voy a pasar el alto porque hoy decido que eso me hace sentir bien, ¿no? Claro. Entonces, creo que es justo eso. A veces descubrimos que tengo que estudiar esto y sufres toda la carrera porque no es lo tuyo, porque no te gusta. Y, ¿sabes? Cuando salgas de la carrera, si sigues sin explorar esto, va a ser lo mismo después, en el trabajo, en otras áreas de la vida. Entonces, creo que el punto es eso, como detenernos a revisar cómo me hace sentir esta regla. Y lo que decían sobre los papás,
El tema aquí es que a lo mejor ellos nos han puesto, y no a lo mejor, estoy segura que todo el mundo que nos ha cargado de estos introyectos o de estas expectativas y estas ideas es porque a ellos sí les ha funcionado o creen que les ha funcionado. Es lo mejor que nos han podido enseñar, ¿no? Pero se trata de que tanto papá como yo o tanto maestro como yo sepamos que tengo el derecho de explorar cómo me hace sentir, si me es funcional, porque mi contexto, porque mi historia, porque mi mundo ya no es igual al tuyo. Exactamente. Sí, son completamente distintos. Completamente. Se me iba la voz. Sí. Y al final es eso. Y justamente por eso creo que es tan importante hablar de este tema en estos tiempos, ¿no? Porque al final la conclusión que sacamos en muchos episodios, que lo van a ver, es el hecho de... Y regreso al punto, ¿por qué hacemos lo que hacemos? O sea, porque cuando tú haces algo que te gusta por ti, justamente lo que estás diciendo, cuando te lo preguntas y es como, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, yo quiero estudiar esto, yo quiero casarme con tal persona, no me quiero casar, no quiero tener hijos. Todo tipo de decisiones se vuelve, como dijiste, está rico. Y al final creo que no hay otra forma de vivir mejor, ¿no? Porque ahí nos vamos en temas desde lo personal, pero desde el éxito, ¿no? Y es un tema que tocamos muy a menudo, de cuál es nuestro éxito. Nuestro éxito es dinero, es tal cosa, pero ¿por qué? Porque nos lo han enseñado, porque desde chiquitos estamos programados a que, pues a que tiene que ir bien, a que tienes que tener dinero. Alguien que te diga que no, pues obviamente el dinero es indispensable, ¿no? Pero estamos programados con esto tanto que siempre nos estamos peleando y peleando y peleando, ¿no? Desde ejemplos como esos hasta te tienes que casar. Repito, tienes que estudiar esto. Que al final nos hacen muy infelices. Sí. Muy infelices. Y al final eso nos puede hacer muy infelices a nosotros. Pero ¿qué pasa cuando se lo damos al mundo? ¿Qué le damos al mundo? Y es justo eso lo que te quiero preguntar. Tú comentaste ahorita que es lo que les ha funcionado. Bueno, los papás, todas las personas nos enseñan lo que les ha funcionado. Pero tú que lo ves en terapia y todo eso, ¿qué tanto se lo preguntan? Porque yo muchas veces me quedo, o sea, y pienso acerca de algo que me están intentando exigir o una expectativa y es, ¿por qué? Y al final la gente va así, de bueno, tengo que estudiar, estudio una carrera que me deje dinero, trabajo de eso, me caso, tengo hijos, sigo mi vida y ya, no digo que tenga algo de malo, pero siento que no hay otro camino, o siento que no ven otro camino, pero justamente porque eso es lo normal, eso es lo que está bien. Y es justo eso lo que yo creo que en varios episodios hemos querido como tocar, ¿no? El hecho de por qué está mal ser gay. ¿Por qué las feministas lo están haciendo mal, ¿no? Según la sociedad. Pero volviendo a la pregunta, ¿tú qué tanto crees que la gente se lo pregunte hoy en día? ¿Crees que vamos un poquito mejor? ¿No? ¿Sabes? Yo creo que sí, vamos un poco mejor. A mí me encanta estar en este momento de la vida donde siento que muchos de nosotros estamos empezando a cuestionarnos, ¿no? Y a mí me gusta como ejercicio, a lo mejor se los propongo un poco ahorita a veces, en lugar de sí preguntarnos el por qué, pero cambiar la pregunta al para qué. Porque ahí nos podemos empezar a poner de acuerdo, ¿sabes? Claro. Porque si yo le pregunto a mamá ¿por qué lo haces así? Me va a contar toda su experiencia del pasado. Y va a tener razón, porque a lo mejor así lo necesitó. Pero si le pregunto, ¿para qué me estás pidiendo que haga esto así? Ahí va a encontrar su necesidad real. Ah, bueno, pues para que seas feliz, para que estés tranquila. Ah, ¿sabes qué, mamá? Que gracias por preocuparte por mi tranquilidad y mi felicidad, pero fíjate que, como lo dices ahorita, que no hay solo ese camino. Yo puedo encontrar otros 5 caminos para llegar a ese punto que quieres. Entonces, yo creo, esa es mi sensación ahorita, que vamos en un punto en el que nos estamos cuestionando más. Y ¿saben qué creo que también es lo que está pasando? Es un poco como la etapa de la adolescencia que a mí me encanta. Amo hablar con adolescentes y me encanta, a veces vienen aquí a terapia conmigo, porque el punto, el para qué de la adolescencia es construir tu identidad, saber quién soy, qué quiero. Y es ese punto de choque donde veníamos de ¿no? De la infancia, donde me dijeron que es blanco y yo lo veo blanco.
pero ¿a poco no cuando llegamos a la adolescencia todas las dudas. Surgen todas las dudas y cuestionas. Y cuestionas a los papás y pones en tela de juicio a los maestros. Y eso es maravilloso porque aunque no lo crean o aunque papá o mamá se rehúse, el hecho de que llegue alguien a cuestionarme ya me está moviendo. Aunque yo responda, no me interesa y no te voy a escuchar, ¿sabes? Adentro de esa persona algo se está moviendo. Sí, claro, porque va a decir entonces, ¿yo por qué lo hago? Ajá. O ¿yo por qué digo esto? O ¿por qué me comporto así? Y creo que ahorita, no sé, esta es una metáfora mía, pero siento como si ahorita hubiéramos muchos adolescentes, aunque no sea de edad en el mundo, ¿saben? O sea, el hecho de que muchos de nosotros estemos preguntándonos ¿para qué así tiene que ser gay está mal, de verdad que rayen los muros o que rayen las esculturas o los edificios está tan mal, el hecho de que lo cuestionemos es como si hubiera un adolescente en casa. Claro. Y aquellos en el mundo que estaban muy cómodos sin quererse mover, le estamos haciendo que se muevan, estamos haciendo que se cuestionen. Y esto a veces puede ser muy amenazante para las personas. Por eso muchos responden con tan poca tolerancia, por eso muchos no quieren saber al respecto, porque estamos amenazando sus creencias, estamos amenazando su camino seguro. Me los imaginé como yendo por una autopista todo recto y le estamos mostrando cómo hay otros 30,000 caminos diferentes con paisajes diferentes, ¿no? Sí, pero ellos simplemente van derecho porque es lo que les dijeron. Y bueno, me gusta mucho hablar, pero ahorita me acuerdo hay como un cuento, una historia corta que a mí me encanta para mostrar esto, justo de las creencias, de los introyectos, de todo lo que arrastramos, como decían, generación por generación. Y hace poco en un taller alguna clienta mía también lo ponía, ¿no? Y es esta historia, no sé si la han escuchado, de una mujer que un día está cocinando en su casa y está cocinando, no me acuerdo cuál es el platillo, pero pongamos una pierna, ¿no? Entonces el esposo está ahí viéndola con los hijos y de repente la mujer empieza a cortar en muchos trozos la pierna para meterla al horno. Entonces el esposo y los hijos le dicen, ¿pero por qué la cortas? O sea, no hace sentido, ¿no? ¿Para qué te tardas tanto? Y ella se desespera y les dice, pues porque así es la receta, porque así tiene que ser. Entonces en casa le dicen, ¿pero por qué la receta va así? O sea, no entiendo por qué necesitamos cortarla. Sí, la puedes cortar una vez que esté cocida. Y ella dice, porque así es la receta, porque así se hace y si no, no queda bien. Si no la cortas, no sabe igual. Y si tienes dudas, ve y pregúntale a tu abuelita, ¿no? Entonces, los hijos en casa con el esposo se quedan como con esta curiosidad de, ok, van a preguntarle a la abuelita y la abuelita le dice lo mismo, ¿no? No, pues porque así es la receta, porque a mí mi mamá me enseñó que teníamos que cortarla y si no, no sabe igual y no queda igual el platillo y no estén molestando a su mamá porque lo está haciendo bien. Entonces, los hijos y el esposo no se quedan como con esta duda y por alguna obra linda del mundo, la bisabuelita todavía vivía, ¿no? Entonces van con la bisabuelita y le preguntan y la bisabuela les dice, no hombre, no es necesario, queda igual. Lo que pasa es que en mis años, cuando yo cocinaba, los hornos eran muy pequeños, entonces la pierna no cabía completa. Teníamos que cortarla en trozos para poder meterla al horno, porque si no, no cabe. Pero tu mamá tiene un horno gigante, no hombre, la puede meter perfecto y queda igual. No, sí, condensa muy bien todo esto. Sí, claro. A veces eso nos pasa y a veces somos diferentes partes de la historia, ¿saben? No porque estemos jóvenes necesariamente no somos la mamá de la historia. Les aseguro que hay momentos en los que somos la mamá de la historia que dice, porque así son las cosas y porque así es como se tiene que hacer. Y hay otros momentos en los que estamos en el papel donde podemos cuestionar. Y a nuestro cuestionar le podemos enseñar a alguien más. Si esta mamá de la historia está abierta a escuchar a sus hijos, está abierta a ella también reflexionar y decir, ¿para qué lo hago así? Y vienen los hijos y le cuentan, ella en esta historia pudo aprender y pudo ahorrarse horas de trabajo y pudo decir, pues sí, ¿verdad? Tienen razón, la meto así, no pasa nada. Claro, y al final es eso, ¿no? Y digo, ya como último punto, ahora sí que de transitar por las expectativas, ¿qué pasa cuando, ok, ya te preguntaste, ya reflexionaste, ya todo, y se lo quieres dar a las otras personas, ¿no? Porque también
no seamos ingenuos. Mucha gente se lo pregunta, pero después va y lo exige. A lo que voy es como de, ok, ya me pregunté de mi sexualidad y sí, soy homosexual. Pero después yo te tengo que exigir que me respetes, sí. Pero creo que, justo lo que comentabas, mucha gente va por su camino así. E ir y quererle destruir todas las expectativas así de una, pues no se puede. ¿Tú qué nos recomendarías al momento de, no sé si la palabra sea cambiar a las otras personas, pero de hacerlas reflexionar y que no sea como de, es que tienes que pensar como yo, porque yo ya me lo cuestioné? Te lo digo porque así me pasó mucho a mí, ¿no? Fue como de, no, es que yo ya me cuestioné esto y la verdad no funciona. Pero vas y le exiges y le dices al mundo que así no funciona. Y sí, tal vez tenga razón, pero no lo estás haciendo de la forma adecuada. Sí, o sea, como que tratas tú de imponer lo que... Ajá, lo que según tú está bien, ¿no? Ajá. Y digo, aunque muchas veces las otras personas también estén mal. Pero ¿qué nos recomendarías en este punto de intentar, pues no sé si la palabra es cambiar o compartir estas ideas? Yo creo que justo es como dar en el punto de, si yo encuentro algo que sea como lo que a mí me hace sentir bien, lo que a mí me funciona, necesitamos empezar por entender que no necesariamente te va a funcionar igual a ti. Aunque seas mi hermano, aunque vivamos en la misma casa, no necesariamente es así. Si no, estaríamos empezando a ser la señora de la historia, ¿no? Uh-huh. A lo mejor yo ahorita creo que este es el camino y así lo tienes que hacer tú, pero para ti puede ser diferente. Y creo que eso es algo que nos hace falta desde casa y lo podemos ver en el mundo entero ahorita, ¿no? Creemos que como yo lo hago está bien y tú tienes que hacerlo igual y te lo exijo. Entonces, ¿saben? Yo sí creo que somos como los engranes, como de un reloj. Cuando yo me empiezo a mover, cuando yo empiezo a cuestionarme, empiezo a ver si me funciona o no, empiezo a cambiar yo, y eso pasa siempre que iniciamos un proceso terapéutico, aunque tú digas, todos a mi alrededor son súper rígidos, eventualmente se van a empezar a mover, porque tú ya te estás moviendo desde otro punto. Entonces, yo diría, punto número 1 es entender que a mí no me toca cambiarte a ti. Aunque estés muy mal, aunque a mis ojos estés muy mal, no me toca a mí, me toca acompañarte, me toca estar ahí contigo, si a mí me hace bien, si yo lo deseo, para que tú solito encuentres tu momento de cambio. Sí, en este caso aconsejarte, ¿no? Uh-huh, para que tú sepas, sabes, a mí hay una palabra que me encanta y que usamos mucho en terapia, que es sostenerte. Para que a lo mejor si yo estoy ahí contigo, Nicolás, sepas que aquí estoy. Y que aquí estoy para ayudarte a sostenerte y que si lo necesitas vas a tener una palabra mía, pero no voy a llegar yo, Micha, a decirte, a ver, ¿a qué hora cambias, Ya se te hizo tarde. Sí, o decirme qué hacer. Ajá, o a decirte qué hacer sería un grave error, porque a lo mejor yo lo estoy haciendo con la mejor de las intenciones y no te va a funcionar. Te lo vas a tomar a mal. Lo vas a tomar a mal, o a lo mejor lo vas a tomar a bien, lo vas a hacer y el resultado va a ser malo. Claro. ¿Y a quién vas a culpar? Pues a mí, porque yo te di la receta. Y no hay recetas en la vida, ni siquiera en terapia, ¿saben? O sea, yo como terapeuta, alguna vez se lo he dicho a mis pacientes, ni siquiera aquí con todos los estudios y la preparación, yo no tengo una receta para decirte, así se sale de la depresión, así puedes cambiar tus introyectos. Necesitamos, yo te acompaño y te pongo herramientas para que tú explores y tú descubras. Sí, que tú elijas la mejor. Tú elijas lo que para ti está bien. Entonces, un poco, no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, sería, 1, entender que a mí no me toca cambiarte. Y 2, que esto también es algo muy importante, cuando yo encuentro con qué sí elijo quedarme, con qué no elijo quedarme, cuáles sí son mis creencias, que ahora yo las decido y cuáles no, es un poco el responsabilizarme de lo mío, y creo que esto es muy importante, no perder de vista lo que decíamos, que el mundo ha hecho lo mejor que ha podido conmigo. Porque a veces caemos en este punto de ir y reclamar, como hijos, de asignar, ¿no?, culpas. Uh-huh. Reparto culpas y entonces voy y te reclamo a ti, papá, porque tú siempre me exigiste esto y no me funciona. No se trata de eso, ¿saben? Creo que nos hace falta ser un poco más sensibles y más tolerantes y entender que a mí no me funcionó, pero eso no quiere decir que a él no le haya funcionado en algún momento. Sí, o que porque no me haya funcionado va a ser su culpa, ¿no? Ajá, exacto. O que lo haya hecho con una mala intención, tal vez no. O sea, entendamos que, me imagino como si todos tuviéramos una caja de herramientas. Y a lo mejor ahorita la caja que los 3 tenemos tiene muchísimas herramientas,
pero tal vez cuando éramos pequeños la caja de nuestros papás estaba un poco más vacía, porque eso es lo que el mundo les había dado. Entonces yo creo que sería eso. A mí no me toca cambiarte, sí me toca cuestionarme qué me hace bien, qué no me hace bien, con qué decido quedarme, con qué no. Y lo único que me toca es comunicarle al mundo cómo es que esto es lo que yo estoy eligiendo para mí y obviamente pedir que lo respeten, pero tú puedes elegir algo para ti completamente diferente. También creo que en lo que comentan, como que entra mucho o influye mucho la capacidad de adaptación de cada quien, ¿no? Porque en este caso, pues no es lo mismo estos tiempos que los de nuestros papás, por decir algo. Entonces, a lo mejor para nosotros es más fácil decir, pues respeta, o pues no todo es como tú dices, ¿no? En cuanto a simplemente lo que hablábamos de las ideas, o que tratan de imponer hasta los gustos musicales, ¿no? Por decir algo. Y desde ahí empezamos, ¿no? Entonces creo que empieza como esa... Bueno, no empieza, sino influye mucho la capacidad de adaptación de cada quien, de decir, pues ya no estoy en mis tiempos, las cosas ya no son iguales y tengo que manejarme distinto. Sí, y eso que dices me parece súper importante para aquellos papás, mamás, maestros, porque también pasa mucho con los docentes en las escuelas que nos están viendo. Creo que a nosotros nos toca saber que sí voy a tener expectativas en mis hijos, que está bien, que a lo mejor algunas les van a funcionar, pero lo único que creo que es importante es saber que no es una regla incuestionable. El hecho solo de estar abiertos a que mi hijo o mi alumno me cuestione, eso ya va a ser un gran cambio, ¿saben? Y creo que eso es lo que toca mucho en casa. O sea, yo sé que a lo mejor si tengo un hijo, pues desde que elijo un nombre, desde que elijo cómo me gustaría que mi hijo se vista, porque pasa mucho con la ropa también, ¿no? Sí. Los gustos de cómo te arreglas, de qué zapatos y qué camisas o blusas usas, ¿no? Que está bien que a lo mejor yo le voy a dar lo que yo creo que es lo mejor para él, pero ahí está la clave, es lo que yo creo, no es lo que a fuerza tiene que ser así. Entonces el hecho de que solamente le demos la libertad, que mi hijo o mi alumno sepa que sí tiene el derecho de cuestionarlo y de que yo revise con él si sí de verdad le hace bien o no, eso ya lo va a cambiar todo. Claro, y bueno, me quedo con esto que dijiste de son vidas individuales, no hay recetas, ¿no? Al final lo que te va a funcionar a ti, a mí no, o a mí sí, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos hace un poco más empáticos. O sea, aparte de que usemos este principio de la diferencia, que tú lo has de conocer bien, ¿a qué se refiere? Es de que la otra persona no ha vivido lo mismo que tú. Tú no sabes de dónde vienen, tú no sabes de dónde vienen sus decisiones. Y quizás tú la puedas juzgar con todo lo que tienes, ¿no? Porque no piensa igual que tú, porque para ti igual fue una decisión muy tonta la que tomó. O porque se deja hacer cosas, ¿no? Que igual y para ti son injustas. Pero no sabes lo que ella siente, lo que él siente, no lo sabes. Pero justamente, y me quedo con esto, repito, el que no hay recetas, ¿no? Sí, no hay patrones, o sea, simplemente es, bueno, y como lo hablábamos antes, pues es que cada quien, pues viva y deje vivir, ¿no? Yo creo que esa es la clave. ¿Algo más, Primazo? Pues únicamente pedirte un consejo, Mitch, para nosotros, para todos los que nos ven, en cuanto a la hora de las expectativas, de crearlas o de asignarlas, pues tú qué recomiendas en este caso a nuestros papás de estas generaciones, o de esta generación particularmente, pues tú qué recomendarías para todo el tema de las ideas, que es lo que hablamos. Como para que fluya un poquito mejor, que no haya tanto problema. Sí, que no sean también, bueno, no ellos, o sea, porque tampoco se trata de generalizar, ¿no? Pero simplemente de no ser tan duros, tanto ellos consigo mismos como con los demás, y pues todo eso, ¿no? Que es lo que hemos venido hablando. ¿Sabes? Yo creo que podríamos hacer como una recomendación en cada una de estas 3 etapas, ¿no? En la primera, como dices, para los papás. Y por papás, te entiendo, y como para que nos entienda la audiencia, por papás podría entrar papá, mamá, abuelos, maestros, o sea, aquellas figuras que son de autoridad en nuestra vida, ¿no? Cualquier figura de autoridad que puede ser cualquier persona, incluido el vecino, ¿no? Entonces, yo lo que les recomendaría es tengamos más cuidado y seamos más sensibles con cómo lo decimos y cómo lo ponemos. Esa sería la primera. Es decir,
al momento en el que yo te digo, a ver, tienes que sentarte a hacer la tarea porque necesitas estudiar y sacar 10 en la escuela. Ahí yo incluiría, porque ¿qué pasaría si mejor decimos el para qué le estoy pidiendo esto que le estoy pidiendo a mi hijo, ¿no? Si mi hijo conoce el para qué, oye, yo estoy aquí contigo sentada y no quiero que salgas a jugar hasta que no acabemos de estudiar, ¿para qué? Yo lo hago para que tú puedas aprender, para que te vaya mejor en la escuela, para que a lo mejor logres esto. Desde ahí el mensaje ya se transforma porque ya estamos entendiéndolo no como una regla rígida de hoy mi papá es súper aburrido y no quiere que salga a jugar, porque así lo vivíamos, ¿no? Pero yo creo que esa sería la primera, y la otra es, si ya te lo dije y ya te expliqué para qué, entonces es preguntar. De verdad, papás, maestros, quienes somos figuras de autoridad, necesitamos tener una retroalimentación y a veces eso se nos olvida. Y moldearlo a, pues en este caso al niño, ¿no? Así es, porque ahora yo ya le puedo explicar para qué quiero que se siente a estudiar y que no salga a jugar ahorita porque no ha hecho la tarea. Le puedo explicar para qué y puedo escucharle. ¿Qué opinas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que tú quieres? Y podemos llegar a un acuerdo juntos, porque a lo mejor a mí no se me había ocurrido que mi hijo me va a pedir salir a jugar media hora y dentro de media hora se puede meter feliz en la vida y lo que no hizo en 2 horas lo puede hacer ahí, ¿no? Entonces, creo que sería el poner el para qué te estoy diciendo lo que te digo y escucharte, preguntarte, pero sobre todo cómo te sientes. Es muy importante que nos preguntemos cómo me siento, cómo se siente mi cuerpo con esta regla, con esta idea. Ah, ok, ahora que te escucho lo siento bien, siento rico en el cuerpo, o ¿sabes qué? Me pongo todo tenso y no sé por qué, pero solo sé que estoy ansioso. Ahí nuestro cuerpo ya nos está dando la pista de qué tan funcional o disfuncional es. Entonces, para aquellos, y pasa lo mismo en el aula, a veces a los maestros se les olvida que son una figura de autoridad para los niños, ¿no? Sobre todo en la infancia y en la adolescencia. Y yo creo que en el otro punto, ya cuando se trata de mí con mis expectativas propias, con mis creencias, sería solamente poner muchísima atención a nuestro cuerpo y preguntarnos cómo nos sentimos con este tengo que. ¿Cómo me siento? ¿Cómo me hace sentir? Y de ahí podemos empezar a explorar, ¿va a favor o va en contra de mi bienestar? ¿Qué tan funcional o qué tan disfuncional es para mí? ¿Y qué elijo quedarme y qué elijo cambiar? Porque eso se vale. A lo mejor de esta idea de tienes que ser puntual, elijo quedarme con el respetar el tiempo de los demás y elijo soltar el castigarme y el hablarme horrible cuando algo falla y no puedo llegar. Sí, o castigar a los demás también. Ajá. Entonces, yo creo que esos serían como los tips o los puntos que nos podrían funcionar para que sepamos que las expectativas son parte de la vida, lo van a ser siempre, pero si las ponemos de una manera sensible y abierta a que nos retroalimenten y a que sepamos que no es el único camino, todo podría ser diferente. Pues muchas gracias, Micho. Gracias por la plática y esperamos verte acá más seguido. Sí, la verdad es que creo que fue una excelente charla. Ajá. Bastante productiva. Yo aprendí muchísimo. Por eso también estaba pues entretenido. Ajá. Pensando y reflexionando muchas cosas, y la verdad es que esa es la idea, ¿no? Queremos que todos reflexionen, que todos pues sean conscientes de su actualidad en todos los sentidos, para que precisamente pues no crezcan con estas ideas tan aguerridas, ¿no? Y que sepan que tienen la libertad pues de elegir y de adaptarse de acuerdo a lo que les sirve. Sí, y a lo que los hace sentir más felices, más cómodos, ¿no? Sí, claro. Pues bueno, gracias, Mitch. Gracias por Muchísimas todo. gracias, Mitch, de verdad. Muchas gracias a todos por estar aquí. Y sí, pues eso se trata de buscar nuestra plenitud y nuestro crecer sano. Y claro, si lo buscamos, vamos a crearlo en los demás también. Claro, pues aquí dejamos tus redes sociales por si alguien gusta venir a visitarte. Sí, síganme ahí en Energía Emocional, Michelle Río Psicóloga, ahí se las paso para que las pongamos. Claro, sí. Y yo también espero encontrarnos más seguido con otros temas aquí. Sí, así va a ser. Así será. Muchas gracias. Gracias, Primazo. Muchas gracias, Primazo. Por acompañarnos, como siempre. Y pues bueno, espero les haya gustado. Aquí tendremos más veces a Mitch para hablar de muchos otros temas que creo que son importantes. Y bueno, comenten qué piensan, qué expectativas tuyas han tenido que han cachado que están mal o bien.
Y bueno, pues compártanlo y gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Bye. Muchas gracias. Bye. Bye.